Señor. Entonces vamos a orar en esta noche. El Señor sea quien nos guíe a través de su palabra y que podamos entenderla. Así que gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, a pesar de todo, Señor, cansancio laboral. Muchas cosas suceden, Señor, alrededor nuestro. Mas tú, Señor, permaneces fiel y tú eres digno de que podamos honrarte siempre, que podamos exaltarte por todo nuestro ser, Señor. Gracias por todo. Gracias por este hogar, Padre. Gracias por esta bendición que nos concedes, Padre. El hablar tu palabra, Señor. Son momentos especiales, Señor, que la iglesia puede regocijarse, Señor. Gracias por este momento. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias. Muchas gracias, Señor. Bendice la familia Anaya, Señor. Bendice este hogar, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Encontraba cierta escritura hoy tarde que me llama un poco la atención y pudiésemos meditar un poco en ella. Y es San Mateo 9:35. Vamos a leer las dos versiones, versión español y versión italiana. No sé si Abby tiene italiano. Amén. Primero leo yo y después lo lee usted. Y leemos verso 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ora, Signore. Amen. E Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Amén. Podemos ver esta parte de la escritura que dice que en el ministerio de Jesús, del Señor, cuando él recorría ciertas ciudades o ciertos lugares, aldeas, había mucha gente que, movida por los milagros que él hacía o por todo aquello que conllevaba su ministerio, le seguían. Muchos eran, dice la escritura, eran sanados de enfermedades, otros eran paralíticos, otros ciegos. Mucha gente leprosa fue sanada por el Señor. Entonces, cuando recorría la fama del Señor en Israel, movía multitudes. Entonces, el Señor se conmovía al ver tanta gente que
aquí va en pos de Él. Muchas veces se puede decir que por la necesidad que tenía aquella gente, no porque quisiesen conocer más del Señor o porque intentasen conocer más del Evangelio, sino porque les sanase o porque Dios hiciese un milagro en ellos. Ahora, el Señor, viéndolos a ellos, les enseñaba el Evangelio. Y entraba en las sinagogas, dice la Escritura. Y allí hacía muchos milagros. Entonces, dice que al ver las multitudes, él tuvo compasión de ellas. Y algo que a mí me motiva a hablar esta noche, y es el tema con respecto a servir en la obra del Señor. Y esto se refería al Señor cuando hablaba de esto, porque le dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Y le dice, pero hay pocos obreros, hay poca gente que quiere trabajar en la obra del Señor. Y esto se ve en el transcurso no solo del ministerio de Jesús, sino ha sido en el transcurso de la iglesia. Porque aún lo vivimos nosotros prácticamente en El Salvador. Vemos como en las iglesias hay mucha gente, pero la gente quiere emprender un ministerio, tomar un cargo en la iglesia, no. Es poca la gente que le interesa el ministerio. O poca la gente que es llamada a un ministerio. Porque cuando se habla de ministerios, es el Señor quien capacita a la persona y Él es quien pone el deseo en su vida de servir. Amén. Entonces, muchos estamos aquí y quisiese que valorásemos un poco el servir al Señor. Y no es desconocido para nosotros, para los que estamos aquí no es desconocido el servir. Porque a Jesús le llegan sus discípulos, le dicen, que le preguntan, ¿quién es el mayor de todos? Todos sus discípulos, ¿quién es el mayor de todos? Se le preguntan ahí. Y el maestro le dice, el que quiera ser mayor entre vosotros debe ser el servidor. ¿Qué podemos ver en eso? Que es de mucha relevancia el servir. Tal vez muchas veces no le damos tanta la importancia, pero iglesia del Señor, lo poco que se pueda hacer y podamos hacerlo delante del Señor, si usted lo hace de corazón, Él está viendo, Él está tomando apunte de lo que usted, porque no crea que esto pasa por alto delante de su presencia. Entonces, cuando nos sentimos agobiados por las circunstancias o las situaciones de nuestra vida, y que a veces decimos, basta ya de... Porque a veces nos pasa, a veces estamos desmotivados, no hay una motivación en nuestra vida. Tenemos mucha flaqueza muchas veces. Y me ha pasado a mí en mi vida que yo, desde que recuerdo que llegué al Señor, tuve el deseo siempre de trabajar en la obra del Señor. Ahora, he pasado por momentos complicados en mi vida y momentos donde me he dicho que no sigo más, pero después vuelve a mí la reflexión y
Y aquel deseo continúa ahí en mi corazón de siempre seguir trabajando. Porque yo sé que un día cuando yo esté delante de su presencia, el Señor va a tomar en cuenta todo aquello. Tal vez no hice todo el esfuerzo que debería haber hecho, pero ese poquito que pude haber hecho, el Señor lo tomará en cuenta lo que Víctor hizo aquí un día. Tomará en cuenta lo que Patti, Rocío, Abigail hayamos hecho en su obra. Entonces, el Señor dice, la verdad de la mies es mucha y poco los obreros. Pero les dice a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, a su mies. Entonces, esta noche me motiva a hablar un poco de esto porque, iglesia, necesitamos más, como decir, un poco más de ánimo, más de fuerza para seguir emprendiendo este camino que nos lleva al servir. Porque ahorita somos pocos y podemos decir de que la iglesia no es grande en multitud, pero podemos aprender, podemos ser capacitados en este momento que nos da el Señor para cuando la iglesia en un momento crezca en número, tengamos un poco más de experiencia, de habilidad en nuestra vida, que el Señor nos dé la gracia para poder trabajar en su obra. Ahora, yo quisiese que cada uno de ustedes en sus palabras pudiese hablar de esto, de lo que es el servir al Señor. Y empezamos por Víctor. Amén. Solo decir que una de las cosas muy importantes que mencionaba mientras me escuchaba es las situaciones que muchas veces se crea dentro de una congregación. No vamos a hablar específicamente de ninguna porque no hablo de ninguna en específico, sino son situaciones que se crean. La misma Biblia dice que es necesario que la cizaña crezca junto al fruto, junto al trigo, perdón. Pero una cosa que mencionaba es cierta, que muchas veces podemos asistir a la iglesia, podemos estar siempre en los cultos, en las reuniones, podemos, no sé si decirlo entre comillas, pero quizás sería lo mejor. Podemos tener una vida, una comunicación con Dios, una vida espiritual, pero cuando llega el momento de trabajar en la obra, cuando llega el momento de servir, en este caso usted mencionaba un ministerio, que sabemos que son muchos los ministerios que se encuentran dentro de la iglesia de Cristo, pero cuando llega ese privilegio, obviamente de parte de Dios, por medio de nuestros líderes, por medio de nuestros pastores, nuestros guías, pero cuando llega ese momento, la persona puede decir no, yo puedo ayudar, estoy presente, puedo colaborar, pero en esto no me meto, no es el tiempo. Tantas cosas excusas, que al momento de
que Dios nos modeló, porque todo ese trayecto que hemos tenido dentro de una congregación, dentro de una iglesia, ha sido un proceso en el cual Dios nos modeló. Porque el objetivo de cada miembro de la iglesia de Cristo no es durante toda nuestra vida como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, no es siempre estar sentados en un culto, no es siempre para quien trabaja en una cierta área, puede ser música, puede ser ahora con la tecnología, tenemos cámara, video, todo audio. No, Dios no es su propósito que nosotros nos quedemos ahí, porque todo esto es un proceso para lo que viene después. Porque la Biblia dice que todo, sobre todo habla en este caso de los hombres, que ya nos constituyó como sacerdotes de nuestras casas. Amén. Sabemos también que el Señor nos ve como líderes, no por menospreciar a la mujer, absolutamente no, sino porque es el orden de Dios. En eso estamos de acuerdo, lo tenemos claro, pero muchas veces se cae en ese error de querer estar en todo, pero cuando el Señor hace el llamado a un ministerio, cuando el Señor hace un llamado a involucrarnos a la obra, cerramos la puerta. Cerramos la puerta por miedo, por tantas cosas, por qué dirán, porque llega un momento que no sé cómo decirlo, que Dios termina el proceso con cada uno de nosotros, pero lo termina ese proceso para comenzar uno nuevo, que puede ser un evangelista, que puede ser un pastorado, puede ser un ministro, pueden ser tantas cosas, pero el error es que muchas veces nosotros le ponemos, figurativamente le ponemos la mano delante del Señor como diciéndole, esto no, yo aquí estoy bien, aquí estoy cómodo. Sabemos que el ser humano tiende a buscar su comodidad, su bienestar, y basado muchas veces en lo que hoy en día vemos de cómo la iglesia es criticada, es juzgada por parte de las personas que no son cristianos, que no tienen un conocimiento de Dios. Y quizás para una persona, cuando llega un momento en el que Dios lo llama a un ministerio, quizás llega ese miedo de decir, ser criticado, ser juzgado. Muchas veces podemos incluso tener ejemplos dentro de la misma iglesia de ver cómo, puedo decir, cómo aquel líder allá afuera, cómo hablan de él, que es aquí, el típico comentario de la gente del mundo que solo quieren dinero. Y todo eso creo que en muchas ocasiones ha servido de impedimento para que una persona pueda involucrarse aún más en la obra del Señor. El proceso no tiene tiempo en el cual Dios nos modela. Puede ser poco, puede ser mucho, depende también de la dedicación, del esfuerzo, de tantas cosas nuestra parte. Obviamente todo siempre es Dios quien lo permite, pero también en todo este proceso está una parte que nos corresponde a nosotros como miembros, responsabilidad, tantas cosas que involucra el ser un siervo de Dios. Pero todo tiene su contraparte, porque hablábamos de personas que dicen no cuando Dios les abre las puertas para un ministerio. Pero la contraparte, tenemos que muchas veces personas no preparadas vienen puestas en un ministerio como trabajadores de la obra del Señor, pero son personas que no han pasado por este proceso en el cual Dios modela, enseña, instruye, y este proceso sirve para todo lo que Dios tiene
tiene preparado para nosotros. Obviamente sabemos que Dios nos bendice, Dios nos da, pero también Dios nos pide. O sea, no es que Dios no nos va a decir, ok, yo te doy, tú me das. No se trata de eso, pero todo lo que Dios nos da tiene un propósito. Todo lo que Dios nos da tiene un objetivo y tiene una enseñanza. Muchas veces puede ser directamente para nosotros, pero en muchas ocasiones el Señor nos enseña cosas que más de alguna vez uno dice, pero ¿qué es esto que yo estoy aprendiendo? No me toca mi vida, no toca ninguna área, no es una situación en la que yo me estoy viendo involucrado. Pero muchas veces nuestros vecinos sí, muchas veces nuestros amigos sí. Entonces es para todo esto que sirve el proceso de Dios, porque un siervo del Señor tiene siempre que velar por el bien, como lo dice en la Biblia, de la mies, no por mi trabajo que a mí se me ha encargado. Eso es mi trabajo, es obvio que es mi responsabilidad, pero el trabajo de la obra del Señor es todo, es uno solo. Hay muchos que trabajan, pero el objetivo de cada uno que trabaja es siempre el mismo. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener la sensibilidad. Muchas veces un mensaje no lo recibimos, no lo entendemos, pero no es que no haya nada para nosotros, sino que el Señor nos está enseñando, nos está preparando para una situación que nos va a llegar durante el día, durante la semana, y que estas enseñanzas nos sirven para poder ministrar a otras personas y poder así poder de este modo animar a otras personas para que quieran involucrarse a la obra del Señor por medio de estos incentivos que el Señor nos da a nosotros para compartirlos con todos los que nos rodean. Porque la obra del Señor es grande, lo dice la Biblia. Los trabajadores son pocos, pero para eso Dios nos tiene aquí. Primero para trabajar y segundo para que por medio de nosotros muchos más sientan el deseo de trabajar para el Señor. Muchas veces no es que no haya resultado, sino que estamos en el proceso en el cual Dios nos está enseñando, nos está instruyendo, porque lo que viene es algo grande y no puede un siervo ser alguien impreparado, alguien que no tiene conocimientos en ciertas áreas básicas, si puedo decirlo así, de la obra del Señor. Así que todos nosotros aquí presentes somos parte de la obra del Señor. Amén. Y de tal modo nosotros también tenemos nuestra responsabilidad en la obra del Señor, dentro de la iglesia principalmente, pero también en toda la obra, en todo lo que abarca el evangelismo, el ganar almas, el dar fruto, sea personalmente como frutos, hijos espirituales, lo llamo así. Porque de ese modo, ese es el modo en el cual la obra del Señor comienza a crecer, los trabajadores, los operarios comienzan a llegar, y es así como cada área de la obra se va supliendo poco a poco, siempre con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Rocío. Yo entiendo que como dice su palabra, ¿no? que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Y también dice que hay que pedir al Señor que está a cargo de la mies por más obreros. En este caso yo entiendo que debemos orar a Dios para que todos los que estamos en la iglesia podamos ser obreros. Y si somos obreros, también tenemos que pedirle al Señor
que haga crecer más el amor que nosotros tenemos por el prójimo. Porque si tenemos un amor grande por el prójimo, también va a crecer un espíritu de servicio en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando dice que pidamos, que si los obreros son pocos, si nosotros somos pocos los que estamos trabajando, pero tenemos que pedir al Señor que mande más obreros. ¿Y de qué manera los va a mandar Él? Va a formar nuestro carácter para que tengamos el deseo de ser un obrero más al servicio del Señor. ¿Se entiende? Amén. Amén. Ahí. Amén. Me llamó mucho la atención donde dice que Dios tuvo compasión por la gente que estaba cansada y estaba dispersa en español, no sé cómo. Dispersa también. Sí. Dispersa, sí. Que estaba dispersa. Y la verdad es de que eso, gente cansada y dispersa, es lo que vemos ahora, gente sin pastor, como el Señor decía, ¿no? Y eso le causó, o sea, le dolió, se compadeció de ver a esta gente. Entonces yo digo, si nosotros tenemos que caminar como Jesús caminó, tenemos que seguir lo que Él hizo, ¿por qué nosotros no tenemos compasión por la gente que está perdida y está andando como ovejas sin pastor? ¿Por qué nosotros no nos hacemos conciencia y decimos, o sea, como Jesús dijo, ¿no? Y ¿por qué no escuchamos el llamado que Él nos está haciendo? Porque Él preparó a los discípulos, sí, Él los mandó, pero también Él los llamó, los preparó y los mandó. Nosotros, Dios nos llamó, nos preparó, porque no somos de 3 días que estamos en la iglesia, nos ha preparado, nos está preparando y siempre nos ha mandado, nos está mandando todos los días, nos manda. Es una obligación prácticamente nosotros llevar el evangelio del reino. No podemos echarle cargo a alguien más porque es obviamente la relación personal nuestra, y que Dios, si nosotros tenemos una comunión con Dios diaria, Dios nos pone el deseo en nuestro corazón, como decía la hermana Rocío también, Dios nos da el amor para nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros tenemos amor hacia nosotros mismos, de decir, yo no me quiero ir al infierno porque me amo, porque quiero estar con Dios, porque no me gusta sufrir y porque yo amo a Dios, ¿por qué no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Y por qué no deseamos eso a nuestro prójimo? ¿Por qué no le deseamos al prójimo la salvación? ¿Y por qué no nos compadecemos de ver a gente que está perdida o gente que muestra felicidad pero en realidad no está feliz porque no tiene a Cristo en su vida? Y veramente, y la pregunta que yo me hago, ¿no? Porque todo esto lo digo y es para mí primeramente, y es, ¿estamos trabajando o estamos de ociosos? Esta es la pregunta que Dios me hace a mí, ¿no? ¿Estás trabajando? ¿Estás escuchando mi llamado? ¿Te estás teniendo compasión? ¿O estás nada más pasando el tiempo? Amén. Amén. Sí, lo que muchas veces nos falta y lo veo así, no sé si ustedes lo ven así, pero muchas veces no se quiere pagar el precio del llamado, que esto es lo que más cuestan como siervos del Señor. Muchas veces huimos a tanto, decimos mucho compromiso, tantas obligaciones. Entonces muchos de nosotros esto no nos llama la atención. Entonces en este camino hay muchas cosas y muchas obligaciones, muchas responsabilidades que conlleva el Evangelio. Entonces el llamado del Señor, cuando llamó a sus discípulos, a mí me impacta tanto el llamado que le hizo a cada uno de ellos. Uno estaba en cierto lugar, uno estaba al banco de los tributos, le dice a Mateo, sígueme. Mateo no se quedó preguntando, ¿y por qué te debo de seguir? ¿O quién eres tú para yo seguirte? No, Mateo se levantó,
se levantó del banco de los tributos, dice la Escritura, y le siguió. Es que el llamado del Señor impactó su vida. Igual cuando él vuelve su mirada a Zaqueo, el Señor le dice a Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él, al entrar el Señor en su casa, hubo un cambio radical en Zaqueo. Zaqueo comenzó a hacer cosas que antes no hacía. Y era devolver aquello que no era de él, de aquello que había quitado muchas veces al pueblo, porque en Israel los que cobraban impuestos eran vistos mal, no eran vistos de buena forma. Entonces, el llamado del Señor que debe ser momento de motivación en nuestra vida. Para poder decir, vamos adelante, hay que seguir. Hay mucha gente que no conoce del Señor, mucha gente desesperada en este mundo que, aunque muchas veces han escuchado del Señor, no quieren entender. Pero nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es hablarles del Señor. Hablarles que en Él hay esperanza, que en Él hay vida, que Él es la solución a cualquier circunstancia que el hombre pueda vivir o que pueda tener en su vida. Y lo más importante, pienso, el regalo, el más grande que el Señor nos ha dado es el regalo de nuestra salvación, porque ¿quién podría pagar el precio? ¿Quién más podía hacer eso? De nuestra redención. ¿Quién? Y él tomó ese castigo sobre su vida y lo llevó en esa cruz. Entonces, ese es el tesoro más sagrado que tenemos nosotros. El que el Señor nos haya rescatado. Entonces, nuestro deber como iglesia es compartir las buenas nuevas de salvación. Así que estamos enseñados a hablar del Señor, a hablar de sus maravillas, a hablar de lo que el Señor hace en nuestra vida, porque hace muchas cosas. Yo, mi familia ha sido testigo de muchas cosas que nos han sucedido aquí. Y podemos decir que la mano del Señor ha estado con nosotros. No digo que todo ha sido color rosa, pero igual hemos visto la mano del Señor obrando en nuestra vida. Hemos visto momentos de enfermedad, cuando hemos implorado su misericordia. Él ha obrado. Y esto soy testigo, es testigo Rocío, de que hemos visto la mano del Señor en tantas áreas de nuestra vida. Entonces, podemos decir con certeza de que Él está a nuestro lado, que Él siempre seguirá capacitándonos. Como dice Víctor, este camino es una preparación constante, continua, porque igual un soldado cuando va al ejército no deja de prepararse, no deja de hacer todas aquellas cosas que en un momento de guerra sabe que va a utilizar. Entonces se prepara, está constantemente en preparación. No es porque ya aprendió a usar un arma, ahí se quedó nada más. No, él se capacita, va capacitándose. Igual es el Evangelio. Es un camino de preparación. Entonces, esta noche podemos decir al Señor gracias, porque Él ha puesto en cada uno de nosotros, y lo pienso así, el deseo de servir. Y el Señor nos ha llamado a servirle. Sé que Él quiere que el servicio que hacemos lo hagamos
de corazón que pensemos que le servimos a Él, que lo más sencillo que podamos hacer, que en el Señor no hay cosa sencilla, lo hagamos de buena voluntad y con corazón sincero delante del Señor. Entonces esta noche eso es lo que el Señor nos ha dado para que podamos reflexionar un poco. Y gracias a su misericordia, gracias a su bondad por lo que Él nos da. No hay que pararnos, no hay que estancarnos, porque es de continuar e ir adelante. Así es que gracias, Señor, por esta oportunidad. Y para finalizar, vamos a orar y pido a Víctor que vamos a hacer una oración. Y en esta oración incluyamos cada familia, Víctor, que el Señor ponga ese sentir en nuestra vida, en cada miembro de la iglesia, que es importante el servicio en la obra. Amén. Amén. Aleluya. Señor y Padre nuestro. Gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias por la vida. Gracias, Señor. Gracias Por la palabra, Señor, que nos sirve de enseñanza, por tu Señor. palabra, Señor. Ayúdanos a apreciar. Que nos sirve, Señor, como motivación A meterla, Señor, en nuestro Si tú corazón, siendo ayudarnos. Dios, para no rendirnos, Señor. Toma tú el control. veniste a Seguir esta siempre, tierra, Señor, Señor, trabajando, para luchando. servir. Aumente el amor, Señor. Buscando mejorar para tu obra, Cuanto Señor. más nosotros, Aumente, Padre, Señor Jesucristo, la fidelidad Tú, Señor Jesús. para ti. cuanto más nosotros, cuanto más eres grande, nuestro tú servicio, eres Padre. tú eres poderoso. Gracias, Señor Jesucristo, que el Tu sacrificio tiempo, existe Señor, por que mí. estuviste Tú entre fuiste nosotros, el Gracias mejor porque me servidor. salvaste. Gracias Tu porque me manifestación rescataste, como Señor Jesús. Ahora, Padre, Ayúdame te a ser pedimos que paz, Tú pongas has sido el ese mejor sentir en ejemplo, nuestra Señor, vida, de un siervo. en cada corazón Padre, de los que estamos reunidos. Tú has sido, Señor, el mejor ejemplo, Se ha Señor. derramado. Que no sienta Y que pereza. Un trabajador no haya que más labora. en nuestra vida murmuraciones, Padre, no más desaliento, Padre, Que no sienta, Señor, disgusto por las cosas que son. podamos Señor. cada día, Padre, tener De un esa obrero de tu pasión iglesia, por Señor, tu que obra, seas tú Padre. que me dé una humildad.